Ujú. Y se dieron cuenta en ese entonces, las personas que se dedicaban a ello, que las oportunidades de trabajo y eso se veían muy limitadas. En ese entonces y un poquito antes, e inclusive por aquí, en la Ciudad de México, por la Avenida de San Fernando, existía un centro de rehabilitación donde las personas con discapacidad, aparte de que se rehabilitaban, también ahí trabajaban. No sé si Ok. recuerdas que antes los coches, casi todos los radios que tenían eran Motorola, de esos de Ah, cierto. trompetitas. Sí. Ellos tenían como una especie de concesión y ahí armaban los radios. Pero la persona con discapacidad, pues ahí vivía literalmente, Ok. ¿no? Y entonces pues en peor de los lugares, pues no eran muchos, la integración, pues no, como que no estaba muy bien porque pues estaban como que aislados, ¿no? Muy, de alguna manera, creándoles una necesidad institucional. Ok. Ese centro después, cuando se reformaron los centros de rehabilitación que te decía en los años 80, pues Ujú. desapareció. Ok. Entonces ya dijeron, hoy, ¿sabes qué? Tenemos que pensar en rehabilitar, pero que la gente, dale armas a la persona para que después él busque el empleo, se mantenga el empleo, progrese en ese empleo como cualquier otra persona. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Luna, bienvenido a Mundo Expo, el podcast, como bien sabes, que tenemos para aprovechar y platicar con todas aquellas personas que están de una u otra manera involucradas en el mundo de las exposiciones, los congresos, las convenciones, y además también platicamos con gente experta en diferentes áreas que vienen también a aportar cosas que nos pueden servir para la industria de reuniones en muy diferentes temáticas, y el día de hoy es ese tipo de caso porque tengo aquí, estamos vía Zoom desde Ciudad de México, nos acompaña Jaime Gamboa, que es psicólogo. Y pues antes que todo, bienvenido Jaime, ahorita voy a platicar un poquito de tu semblanza, pero muchas gracias por acompañarnos, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Paco, y muchas gracias a todos los que se están escuchando. No, hombre, muchísimas gracias. Pues les voy a platicar un poquito de quién es Jaime Gamboa. Jaime Gamboa Cedillo es psicólogo clínico, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el DIF Nacional implementó los servicios de evaluación de aptitudes para el trabajo, atendiendo a personas con algún tipo de discapacidad y durante más de 10 años participó en capacitación para la formación de psicólogos, evaluadores y consejeros en rehabilitación profesional. Estuvo en Fundación Teletón y ha implementado los servicios de psicología, integración psicosocial y escuela de padres para el sistema CRIT, como que ya pues todos sabemos qué es el Teletón y seguramente lo ubican perfectamente bien. Él evaluó niños con alteraciones neuropsicológicas, orientó a sus familias para su tratamiento, atendió a familias marginales y en situación de riesgo de discapacidad, desarrolló programas de asistencia social, de acompañamiento quirúrgico y tanatológico. Se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad del Valle de México en temas de inclusión psicosocial de personas con algún tipo de discapacidad. Se desempeña como psicólogo clínico en el Centro de Cirugía Especial de México, IAP. Es consultor de idóneos recursos humanos especializados, psicólogo evaluador en la Confederación en Pro de Personas con Discapacidad Intelectual, IAP. A lo largo de su carrera de más de 30 años, ha acumulado una vasta experiencia en terapia individual y grupal, tanto con adolescentes como con adultos. Él tiene su consulta privada ahí en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Pedregal y en la dirección Río Tigris 86, en la colonia Cuauhtémoc. Y al final le vamos a pedir también sus datos para que nos los comparta y lo puedan contactar. Pues Jaime, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Al contrario a ti, muchas gracias, Paco. Pues bienvenido y sin más ni más, por favor, Jaime, platícanos un poco a la audiencia de Mundo Expo, cómo es que la vida te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Bueno, como decías ahí en la semblanza, yo de formación soy psicólogo clínico y recién salido de la universidad, me invitaron a participar en un modelo de modificación de los centros de rehabilitación que en ese momento estaban en el país, porque antes la rehabilitación, en esto estoy hablando de los años, la mitad de los años 80, Ujú. la tenía la Secretaría de Salud y luego se los pasa al DIF nacional. En cada estado, en cada capital de estado existía o existen todavía los CRES, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial. Ok. Específicamente dentro de esos centros se planteó la pregunta de decir, bueno, ok, estamos
tratando de rehabilitar funcionalmente lo mejor que podemos a una persona que tiene una discapacidad. Pero ¿qué hacemos después con eso? Es decir, le ponían la prótesis, le enseñaban a hablar, a marchar otra vez, Ajá. iban recuperando, pero la integración a la sociedad estaba pues en un segundo plano, dado que no se interesaban por conseguirle algún empleo a la persona para que se reinsistara otra Reinsertar. vez. Sí, sí, sí. Muchas de esas personas pues, eran gente joven, en edad productiva, muchos de ellos pues eran cabezas de familia, en fin, ¿no? Y bueno, pues nada más se rehabilitaba y ya él tenía que salir a la calle y conseguirse una alternativa por cuenta propia. Con lo que esto conlleva, si aún, por ejemplo, vemos que hay mucha discriminación, llamámosle así, ¿no? Sí, sí. Para tener una idea clara de que pues ya no vas a poder, ya perdiste todo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento fue cuando se cambió ese paradigma. Dijeron, bueno, vamos a rehabilitar, pero también tenemos que ampliar nuestra frontera y rehabilitar profesionalmente. Ujú, Entonces hizo un centro modelo que estaba en la delegación Iztapalapa, que era del DIF nacional, ujú. y ahí se implementaron una serie de equipos novedosos para evaluar las aptitudes remanentes de las personas con discapacidad. Es decir, ya tuviste la enfermedad, ya tuviste el accidente, ya quedaste así. Ujú. ¿Qué es lo que conservaste? Vamos a conocer esas potencialidades que tienes y vamos a desarrollarte una serie de habilidades para que te puedas insertar de nueva cuenta a donde corresponda. Puede ser que si Ujú. era una gente muy joven, probablemente se tenía que incorporar de nuevamente al estudio o A un inclusive a la trabajo. capacitación o al empleo. Ajá, ajá. Y ahí empezamos a hacer esos equipos que te digo, eran pruebas especiales ¿Eso para meter. en qué año fue más o menos? Eso fue en 1986. 86. Wow. Entonces se trajeron una serie de equipos especiales de los Estados Unidos donde se tenía ya una buena experiencia para usar esos equipos que se llamaban muestras de trabajo porque simulaban una actividad laboral, pero en realidad medían una aptitud. La aptitud la podemos entender como ese potencial que todos tenemos para aprender algo. Todos tenemos aptitudes diferentes. Algunos somos buenos para leer, para escribir, para las matemáticas, pero otros somos muy torpes para manejar equipos, herramientas, para interactuar con personas, para adaptarnos a ciertas circunstancias de ambientes laborales, en fin, somos personas diferentes todos y por consiguiente tenemos pues, aptitudes e intereses y temperamentos pues diferentes, ¿no? Cierto. Entonces se trataba de conocer ese perfil de la persona y buscar en la empresa ese perfil que se ajustara perfectamente a ello, ¿no? Pero también aquí surgió algo, teníamos que respetar los intereses específicos de la persona porque creo yo que nadie hace algo bien porque no le gusta, ¿no? Claro, Lo hará claro. por necesidad de un tiempo, pero luego buscará algo que le satisfaga. Cierto. Ujú. Entonces, así empezó, empezamos a hacer incluso la normatización de esas pruebas para poderlas aplicar perfectamente bien en México. Y déjame decirte una cosa, Paco, fue muy importante porque de aquí salió la normatización que después se empleó en muchos países de Latinoamérica, Wow. Ok. Uruguay, Chile, Colombia, etcétera, porque el DIF nacional tenía programas en ese entonces de apoyo y desarrollo para esas zonas. Incluso muchos médicos que estaban haciendo su especialidad en rehabilitación, pues se venían a formar aquí, ¿no? Ok. Entonces se empezó y luego se empezaron a hacer esa réplica en los centros que estaban en todos los estados de la República. En Chihuahua, Querétaro, Yucatán, etcétera, se empezó a poner ese mismo modelo, por lo cual fue necesario pues capacitar a los psicólogos y a la persona que denominamos consejero en rehabilitación profesional, pues es aquella persona que le tenía que ir a tocar al empresario y convencerlo que le diera una oportunidad a esa persona con discapacidad, pero ya no recurría al buen corazón que tenía este empresario, sino que ya le iba a decir, mira, él ya está capacitado específicamente para este centro de trabajo, para este perfil de trabajo, para esta vacante. Ajá. ¿Qué sucedía?
que bueno, pues esta persona tenía que tener los elementos necesarios de conocimiento de lo que es la discapacidad, lo que es la rehabilitación, lo que es la capacitación, lo que es el empleo. Entonces era un perfil un poquito difícil, porque al primero que tenía que convencer de la oportunidad, pues es a la gente responsable de decir sí, y luego hacer una especie de sensibilización con los compañeros de trabajo. Claro. Porque el impacto de la discapacidad a veces, Paco, no solo afecta a la persona, afecta al familiar, afecta al compañero, afecta al hijo, pero al compañero de trabajo a veces sin quererlo, de manera inconsciente, se emplean algunos mecanismos de defensa que van desde el muy arcaico de rechazar, de decir, no, pues aquí no, hasta de sublimarlo, ¿no? Ah, pues a lo mejor Dios te dio una misión especial y por eso te pasó lo que te Lo que te pasó. pasó, como queriendo Pero dar un consuelo, pero mal entendido, ¿no? Un poco. sí, porque detrás de eso está, y qué bueno que te pasó a ti y no a mí. Wow. Entonces sí se remueven Ah, muchos mecanismos de defensa y hasta la fecha muchas instituciones pues están trabajando fuertemente en la sensibilización de que todos merecemos una oportunidad, ¿no? En igualdad de oportunidades, sí. porque si me facilitas, me dejas llegar un poquito más tarde por mi discapacidad, pues ya no me estás dando un trato igualitario. No, exacto, exacto. Entonces es igual de derecho, pero igual de La responsabilidades. responsabilidad también. Entonces, Claro, claro. y ahí Y, estuve, yo dije que esa labor le iba, dije, pues en un año hago la normatización, la investigación, porque era desde traducción de manuales, empezar a evaluar a distintas personas con distinta discapacidad. Ahí se atendían a personas ciegas, desde niños hasta adultos, personas con discapacidad intelectual, personas amputadas, lesiones medulares, etcétera. O sea, era de todo, ¿no? ujú, Entonces, porque había que hacer la normatividad para posteriormente usarlo. Ahí estuve, pues, ¿qué te gusta? Unos 13 años. Y ujú. cuando fue el concepto del teletón, entonces me contactaron para decir, oye, pues nosotros sabemos que tú haces esto, este, todavía no existía ningún CRIT, Ujú. ¿no? Y ¿Eso estaba en qué año te contactaron? ¿94, 93? no, eso fue, el primer Teletón fue en el 97. 97, perdóname, sí. A mí me contactaron a principios del 98 y yo me fui con ellos, cerré todos mis compromisos con el DIF y me fui más o menos en mayo, una cosa así del Pero tú 98. entraste prácticamente después de la primer colecta en el 97, que según recuerdo eran en diciembre, ¿no? Sí, y ese primer evento, pues ya tenían la idea, pero todavía no estaba bien cimentado, para que inclusive tenían la duda hacia dónde lo vamos a dirigir, hacia las Sí, sí, sí. personas con discapacidad, a niños nada más, a niños de la calle, etcétera. Ah, Y luego ya poco a poco se fue afinando que tendría que afinando. ser Fíjate que hacia el... justamente hoy oí una entrevista que le hizo Oso Traba en otro podcast que se llama Cracks, a Fernando Landeros, justamente. Sí, Hoy, sí, hoy le sí. acabo de escuchar y mira, qué bueno que estamos aquí. Estamos coincidiendo en tiempos para que tú nos platicas desde tu perspectiva cómo estuvo todo eso. Sí, pues, justamente el que me convenció del proyecto fue Chovy en ese Ajá, entonces, qué bien. con la idea de que tenía que ser un poco diferente, porque antes los centros de rehabilitación pues no tenían la estructura que se requería, ¿no? Entonces la persona tenía que ir de un centro a otro, a algún hospital, etcétera. Entonces él tenía la idea de hacer algo más integral, Ujú. pero también tenía la firme idea de que la persona que está en ese proceso de discapacidad nunca debería de perder la dignidad humana, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha ¿Y él, calidad. y él cómo fue que te ubicó? ¿Lo recomendaron contigo? ¿Cómo fue que llegaron Había contigo? el doctor que estaba llevando a cabo el concepto de rehabilitación, conocía de mi trabajo y él fue el que me comentó. Luego, pues la entrevista inicial y todo eso por la idea de motivarnos para que nos pusiéramos la camiseta firmemente al Teletón, pues era Fernando el que nos daba esa primera entrevista. Ok. Además, el equipo de rehabilitación, pues solo, inicialmente éramos 3 personas nada Sí, más, claro, claro. Pues como todo ¿no? Entonces, empieza en pequeño, claro.
nos tocó escribir Interesante. cada quien en su labor los distintos programas que se iban a llevar a cabo, las bases de los programas, porque se fueron perfeccionando conforme fue pasando ese primer año que la idea era inaugurar el CRIT de Tlanepantla. Y y pues bueno, cuando yo ingresé ahí con ellos, pues realmente no había nada, ¿no? Todavía no Ujú, claro. existía. Nos fuimos al terreno ahí donde está ahora el CRIT y pues estaba el agujero ahí nada más, teníamos Sí, estaban unas escarbando. soportes ahí de lámina, etcétera, ¿no? Wow. Este, y ahí estuvimos desarrollando esto. Yo dije, bueno, pues voy a estar con ellos hasta que se inaugure el CRIT. Nos tardamos como un año y luego pues fui a hablar con Chow y dije, mira, ¿sabes qué? Pues ya está, ya inició ahí nos vemos. Dijo, no, ¿sabes qué? Que en la fundación pues todavía hay muchos programas por hacer. Y en ese entonces se hizo un programa que se llamaba Niños Teletón porque todos los chicos que participaban en los reportajes estaban repartidos por todos los estados del país. Y Sí, él decía, ¿sabes qué? Tenemos un compromiso moral muy fuerte con ellos porque nos ayudaron a dar su testimonio y a hacer la obra. Y entonces, junto con un doctor, el doctor Arturo Pichardo, y él es un médico rehabilitador, y ujú. yo, pues, mochila en mano y en al hombro, nos lo echamos y recorrimos absolutamente todos los estados, viendo cada Wow. uno, todos los casos, Todos los que se vieron en la televisión durante la todos, del Teletón, ustedes fueron a verlos por lo menos. inclusive los que no salían, porque para sacar, no sé, 20 casos, pues había que entrevistar a 100. Sí, claro, claro. En el primer Teletón eran cerca de 100 casos. Wow. Entonces, en ese momento, pues no, muchos de ellos no estaban atendidos Ujú, porque no había CRIT, pero además muchos de ellos cursaban con un proceso de enfermedad ujú. ya degenerativa, entonces teníamos que hacer las redes de atención hospitalaria, rehabilitatoria e inclusive escolar, porque hacíamos los nexos con las escuelas, etcétera, de una manera integral, tal como nos había dado la indicación Fernando, Ajá. y eso fue lo que hicimos durante ese primer año, o sea, Ok. atender esto. Luego se hizo el siguiente Teletón y había otro Ya tanto de veo. casos y Sí. así duró, ese programa de niños duró cerca de 7, 8 años, y los íbamos atendiendo y luego ya cuando se iba abriendo cada CRIT, pues Ya los los íbamos canalizaban allá. integrando a cada CRIT, desde luego, ¿no? Ok. Con el paso del tiempo, déjame decirte que, por ejemplo, los primeros casos del primer Teletón, pues no los seleccionó un equipo médico, los seleccionaron gente de Televisa, ¿no? De Entonces producción. había muchos casos que no eran de rehabilitación, que eran proceso de enfermedad. Muchos chicos con cáncer, muchos con enfermedades degenerativas terminales, que en ese momento pues no estaban dentro del concepto de atención del Teletón. El Teletón era centro de rehabilitación donde hay una discapacidad, hay una secuela física permanente que se puede habilitar a lo más que se pueda, ¿no? Ujú, Entonces eran puras secuelas de parálisis cerebral, que eran enfermedades musculoesqueléticas. ujú. Y Sí. entonces, pues el abanico de esos primeros casos, pues había de todo, entonces había que atenderlos y en la medida de lo posible ir resolviendo el tema de salud, de rehabilitación de cada uno de ellos. Ok. Te digo, por eso el programa, paralelamente ya a los servicios que se daban en los CRITs, pues atendía esa condición y ahí entraban temas, inclusive te digo, de educación, entraban temas de asistencia social incluso, porque desafortunadamente la discapacidad va muchas veces de la mano con la pobreza y con la ignorancia, Cierto, ¿no? cierto, cierto. Y así ¿Y, duró, y cuánto tiempo estuviste? perdón. ¿Cuánto tiempo estuviste durante en el Yo Teletón? era, yo era el subdirector de ese programa y al mismo tiempo llevábamos otros programas. Ujú, Por ejemplo, se hizo uno porque había el compromiso que de la cantidad de dinero que se juntaba, una parte iba para ayuda institucional. ok. O sea que algunas instituciones que atendrían otro tipo de discapacidades que no se atendían en los CRITs, hacían algún proyecto, por ejemplo, decían, mira,
Para mi siguiente año quiero incrementar mis servicios de estimulación temprana con niños con síndrome de Down exclusivamente, por ejemplo. Ujú. Y sabes que necesito comprar un equipo y vale tanto dinero. Entonces hacían un proyecto, se evaluaba porque recibían muchos y el dinero, pues Pues no era, aparentemente, no era eterno, aunque se no era veían millones, infinito, pues no alcanza. y no es infinito, claro. Entonces, íbamos y evaluábamos los proyectos en cada estado también y se apoyaban los que tenían un soporte bueno y donde el dinero pues iba a llegar directamente pues, a los niños, ¿no? A Sí. través de los equipos que se compraban, a través de lo que iba necesitando de materiales didácticos, en fin, ¿no? Ujú. Ese era el fondo Teletón. Ok, Y yo era el subdirector del el fondo, fondo, un ok, programa corporativo. Y después, un poquito, se hizo un programa muy bonito que se llamó también de cirugías mayores. Es ok. decir, íbamos rehabilitando a los niños, pero algunos y muchos de ellos pues requerían, por ejemplo, ya un tratamiento quirúrgico especializado, por ejemplo, En columna y así. columna, sobre todo, instrumentación de columna, que ya es una cirugía de mucho riesgo. Ujú. Entonces hicimos una red de apoyo con hospitales privados, Ok, con médicos privados que se sumaban su labor y su conocimiento en favor de estos niños que necesitaban ya un tratamiento pues más especializado. Y entonces hacíamos ese programa, se hacía un comité quirúrgico en cada CRIT y nos lo mandaban acá a la fundación. Acá teníamos un comité corporativo donde veíamos todos los riesgos, los pros y contras, y luego con esos datos íbamos o consultábamos aún así al médico que lo iba a operar. ujú. Y él decía, pues sí o no, porque mira, pues el riesgo es mayor que el beneficio, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, déjame decirte que eso no salía a ningún lado, pero a la familia que se veía beneficiada por ese procedimiento quirúrgico, la Fundación Teletón no le cobraba un centavo, ¿eh? wow. Se hacía cargo de pagar los insumos quirúrgicos, los gastos médicos. Es más, el traslado de las personas también los absorbía la fundación. Wow. No les Pues costaba qué nada. tremendo. Sí, y por eso pues, había que ser muy cuidadoso y pues los directores médicos de cada CRIT pues analizaban muy bien los casos Sí. para enviarlos. ¿Por qué? Porque cada CRIT también tenía sus ortopedistas, pero hacían otro tipo de procedimientos, más de tipo, no tan graves, por llamarlo de alguna manera, más cirugía, de que no requería, ¿Ambulatorios? sí, ambulatoria, que no requería hospitalización de Hospitalización. 2 o 3 días. Sí. Ok, ok. Oye, pues qué interesante trayectoria. ¿Y cuándo fue que saliste de Teletón y qué siguió en tu carrera? Bueno, yo salí del Teletón en el 2016. Ujú. Este, Pues ya ahí en el Teletón ya había hecho varias cosas, incluso hicimos un programa de capacitación también para los padres de los chicos, porque muchos de ellos pues eran expertos en el tratamiento, ¿no? Aunque Claro, empíricamente, sí. y había muchos lugares, por ejemplo, del país donde pues no había mucha estructura y lo que había era la escuelita que pusieron los papás, que se reunieron unos con otros, dijeron, Ujú. mira, pues vamos a hacer algo y esto, y lo hacían. Entonces hicimos un programa muy bonito pues de reconocerlas, ese esfuerzo y esas habilidades que iban adquiriendo. Hicimos un convenio con la Universidad del Valle de México y con la Universidad de Anáhuac para hacer un diplomado. Y entonces los papás que iban cubriendo 5 temas, la Universidad del Valle les reconocía el diploma Ok, y les daba. Al mismo tiempo, empezábamos a ver que ya tenían esas asociaciones y con la Universidad de Anáhuac les empezábamos a decir, mira, pues vamos a darte las armas para que busques tus recursos, para que los aproveches bien, para que le digas a los gentes que te donan, mira, estos son los resultados. Y hicimos un programa de desarrollo organizacional que se hacía también a través de 5 módulos, los complementaban los papás de esas asociaciones y la Universidad de Anáhuac les daba el diploma.
Ok. Ese fue el primer antecedente que ahora inclusive se convirtió en un posgrado en la Universidad Anáhuac de Desarrollo Órale. Oye, pues muy interesante. Y me gustaría que, digo, con todo este conocimiento que nos estás compartiendo, Jaime, y a modo pues hacer un poquito más de difusión de un poco de terminología o de cómo debemos abordar este tipo de temas, para los que no estamos tan involucrados, ¿cuál es la manera correcta de nombrar a las personas que tienen alguna discapacidad? Porque de repente escucho unos ciertos términos que dicen, ¿sabes qué? Así no se les dice, se les debe de denominar de esta otra manera. ¿Cuáles son los términos correctos con que nos podemos dirigir a personas que tienen alguna discapacidad? ¿Así tal cual? El término correcto es persona con discapacidad, Ok, porque así. Perfecto. ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo una discapacidad, no Ok. tengo necesidades especiales, capacidades diferentes, porque en realidad todos tenemos capacidades diferentes, Ujú. con discapacidad o sin discapacidad. Claro. El término que ellos se sienten más cómodos es persona con algún tipo de discapacidad. Sí, sí, porque así no calificas a la persona, ¿No? calificas la situación, está en Así este es, tipo de así situación. es. Ok, perfecto. Sí, para que todos los que nos están escuchando sepamos cómo nombrarlo correctamente y no nombrarlo de otra manera. Perfecto. Sé que, y me gustaría que ahorita entiendo que tienes por aquí una presentación que vamos a ver un poquito, que es por una de las principales razones que estás aquí, es cómo integrar a las personas con discapacidad a los espacios laborales. Y la industria de reuniones y eventos creo que es buena, una buena manera de que personas con ciertas discapacidades puedan integrarse. Y me gustaría que nos platiques un poquito en tu experiencia, qué es lo que has trabajado con las empresas, cómo logran cómo le hacen para reintegrar a estas personas que tienen cierta discapacidad a ciertos espacios laborales. Platícanos un poquito y siéntete con la libertad de presentar lo que tengas por ahí. Ok, como te decía, desde que empezó más o menos en los años 80, la pregunta fue, bueno, ¿qué sigue después de de la rehabilitación? Y Ujú. se dieron cuenta en ese entonces, las personas que se dedicaban a ello, que las oportunidades de trabajo y eso se veían muy limitadas. En ese entonces y un poquito antes, e inclusive por aquí, por la Ciudad de México, por la Avenida de San Fernando, existía un centro de rehabilitación donde las personas con discapacidad, aparte de que se rehabilitaban, también ahí trabajaban. No sé si Ok. recuerdas que antes los coches, casi todos los radios que tenían eran Motorola, de esos de Ah, cierto. triplitas. Sí. Ellos tenían como una especie de concesión y ahí armaban los radios. Pero la persona con discapacidad, pues ahí vivía literalmente, Ok. ¿no? Y entonces los empleos de los lugares pues no eran muchos, la integración pues no como que no estaba muy bien porque pues estaban como que aislados, ¿no? Muy de alguna manera creándoles una necesidad institucional. Ok. Ese centro después, cuando se reformaron los centros de rehabilitación que te decía en los años 80, pues Ujú. desapareció. Ok. Entonces ya dijeron, hoy, ¿sabes qué? Tenemos que pensar en rehabilitar, pero que la gente, dale armas a la persona para que después él busque el empleo, se mantenga el empleo, progrese en ese empleo como cualquier otra persona. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. También nos dimos cuenta de que una de las barreras muy importantes, aparte de las físicas, Ujú. en ese entonces, pues las banquetas, pues ya sabes, ¿no? Con un chorro de obstáculos, Obstáculos. Y pero también ahorita la barrera, todavía. sí, todavía, y la barrera psicosocial, pues era más, más,
más fuerte. Te decía, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con discapacidad que está pidiendo limosna, pues probablemente le damos una cantidad, pero no tanto como para una cuestión de ayuda. A lo mejor hay un poco hasta de lástima, ¿no? Y le damos, esa ayuda se puede convertir hasta en una limosna. Wow. Sí. Que te decía, atrás de eso probablemente la psique humana es compleja y está diciendo, bueno, mira, pues finalmente, pues qué mala onda que te pasó a ti, pero qué bueno que a mí no. Wow. Entonces, te decían, en esos cursos que dábamos también del Teletón, una parte era importante, era fortalecer lo que existía en la familia, porque el golpe de la discapacidad en la familia a veces es tan fuerte que se desgajan, ¿no? Sí. Entonces, con todo eso veníamos y a la hora de la capacitación y el empleo, también nos dimos cuenta de que había que hacer una gran labor de sensibilización, de apertura, de oportunidad, de igualdad de oportunidades para las personas, ¿no? Entonces, en lo que yo creo es que eso sigue siendo totalmente vigente. Entonces, inclusive, déjame decirte que México. Por cierto, para la gente que nos está escuchando en Spotify o en alguna plataforma de audio, los voy a invitar a que se pasen al canal de YouTube de Mundo Expo, porque aquí el doctor Jaime nos va a presentar, tiene algunas diapositivas que vamos a estar viendo, las va a estar platicando, pero los invito a que también vean el video. Adelante, Jaime, perdón. Sí, te digo que inclusive hay la Oficina Internacional del Trabajo dice que hay un procedimiento y un proceso para darle una oportunidad de empleo a la persona con discapacidad. Es decir, existe cierta normatividad. Lo que dice es que esa colocación, antes denominaba así que tenía que ser selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser, como todos sabemos, el puesto adecuado para el hombre adecuado. Entonces, la persona con discapacidad pues priva exactamente lo mismo para que el trabajo justamente se convierta en un factor de crecimiento, sí, personal, pero también social, que Claro. la persona cumpla con todas sus obligaciones y que disfrute de todos los privilegios que da el trabajo. Cierto. Entonces, pues hay una manera de hacerlo y te decía, lo primero, pues tenemos que tener un diagnóstico de accesibilidad, que es el primer paso para integrar a la persona, es decir, tenemos que buscar que la persona acuda a los centros de trabajo. Esto se ha modificado un poquito después de la pandemia porque pues, se ha fomentado mucho el trabajo en casa Sí. y eso en algún momento pues ha facilitado un tanto. Pero desafortunadamente los puestos de trabajo pues no todos son De home office. home office. Y además pensamos que el proceso mismo de rehabilitación profesional debe ser una conclusión lógica de un proceso de rehabilitación, es decir, el trabajo debe de ser una conclusión lógica de mi propio proceso de rehabilitación, es decir, yo como persona con algún tipo de discapacidad debo tener los elementos necesarios para acudir a mi centro de trabajo, como Claro. cualquier otro, para disfrutar de las posibilidades de movilidad que tienen todos. Y de ahí, pues bueno, suponemos un arma de dos filos porque además, pues van a salir todas las barreras que aún persisten desafortunadamente en ese tema en ese país, ¿no? Pero primero, entonces es tener ese diagnóstico de accesibilidad, es decir, el diagnóstico a la empresa para decirle, mira, pues no vas a invertir demasiado, a lo mejor lo único que puedes poner es una rampita así hecha con madera y eso le va a permitir entrar a una persona en silla de ruedas. A lo mejor lo que vas a necesitar va a ser un barandal a la altura de la cintura que le dé una referencia a la persona ciega. A lo mejor sabes que tienes que retirar las macetas que tienes en el corredor para que no Para se no causar conviertan accidentes, claro, en en obstáculos. ¿sí? Claro. A lo mejor los extintores pues deben de estar colocados en otro porque la persona con discapacidad visual pues se oriente a través de la pared. Y entonces darle ciertos tips a la persona, al empresario, y él se debe dar cuenta de que pues la inversión no va a ser mucho y le puede hacer cambiar la vida a una persona, ¿no? Sí, exacto. Lo siguiente que te decía, pues es sensibilización al personal, decirles lo que es la discapacidad,
lo que es la rehabilitación. Mucha gente aún cree que algunos tipos de discapacidad inclusive hasta son contagiosos, ¿no? Ah, Decirle, caray, no, ¿a tal grado? sí, a tal grado. Entonces, Wow. de explicarles pues que no, la secuela de discapacidad no se quita, hay que aprender a vivir con él. Es decir, si perdí un brazo, no me va a salir otro brazo. Si perdí la visión, no voy a volver a ver. Aunque haya muchas situaciones transitorias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros desafortunadamente sufrimos un accidente y nos fracturamos una pierna, pues probablemente en ese momento vamos a adquirir ciertas pautas de discapacidad y vamos a sentir en Sí, carne en carne propia propia, sí, lo que va a sentir, o sea, que el acceso a ciertas cosas no es tan fácil, que ciertas actividades de vida diaria que las hacemos automáticamente se nos complican, el sí, bañarnos, el vestirnos, por ejemplo, claro, y nos vamos a dar cuenta de que vamos a necesitar la ayuda de alguien, así es. ¿sí? Para poderlo hacer. Entonces, esa parte de sensibilidad al personal de la empresa es muy importante, se tiene que hacer desde la cabeza de la empresa hacia abajo, hacia todos los compañeros, Ujú. porque justamente esta parte va a ser la que facilite el proceso de inclusión laboral, ¿sí? Van a mejorar el ambiente laboral, y sobre todo, pues va a haber una aceptación plena de la persona, Sí, sin que pongan de antemano primero que no ve o que no oye o que no se mueve bien esta persona. Y ahí tenemos que hacer mucho énfasis en defender y decirles de la dignidad que tenemos que respetar como personas, la cuidar la dignidad que dignidad. todo mundo tenemos y la dignidad que todo mundo sería lo primero que teníamos que defender, ¿no? Muy cierto. Después, inclusive también vimos que tendríamos que asesorar al personal de desarrollo humano, Ujú. al reclutamiento y selección que se llamaba antes, ¿no? Porque desafortunadamente, pues no se aprende en las universidades, los administradores pues no llevan un tema de discapacidad o de inclusión, ¿no? Eso ha cambiado últimamente, afortunadamente, ya hay muchos diplomados, muchos cursos que se están dando para saber y entender un poquito de cuál es el funcionamiento muchas veces, por ejemplo, de una persona que lesionada medular. Nosotros lo que vemos es que es una persona que está en una silla de ruedas, Ujú. pero esa silla de ruedas no es solo un aparato que le sirve para transportarse, sino que es un aparato de rehabilitación que probablemente le obligue a estar en cierta postura, que probablemente la persona con discapacidad necesite, por ejemplo, de ir al baño. Nosotros Ujú. estamos aquí sentados, tenemos el deseo de ir al baño, lo A las sentimos ciudades. Ujú. y vamos, ¿no? Ujú. Pero la persona con discapacidad y sobre todo con la lesión medular no lo siente. Y eso le puede provocar ciertos síntomas neurológicos incluso, Ok. ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo explicar esto? A lo mejor cuando vamos en la calle y de repente nos dan ganas de hacer pipí y Ujú. no hay lugar y nos aguantamos y estamos y llega un momento que la vejiga está a punto de explotar. ¿Qué sucede? Empezamos a sudar, nos empezamos a poner, Sí, empezamos a incómodos. Ajá. sentir, incluso estamos sudando, pero sentimos incluso escalofrío. Sí, sí. Ya tenemos síntomas neurológicos. Ok. Entonces, la persona con lesión medular le dan esos síntomas, pero no siente en un principio nada. No Y siente es, las ganas de ir al baño. y es peligroso, Claro. ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad que pudiera ingresar a la empresa, les damos una explicación de cómo funciona la persona, funcionan de manera diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que esté un ciego que un sordo o que una persona con algún problema motor, etcétera, ¿no? Ujú. Y les vamos diciendo que en realidad, bajo esa condición, pues hay una persona que lo único que requiere, por ejemplo, tal vez es que se le facilite algún sector, algún factor privante dentro de la empresa y que no va a necesitar de una condición de tratamiento especial por parte de las autoridades. Ujú. Porque la idea es que entre en la misma condición de responsabilidad y de privilegio que Y todos, las ¿no? demás Porque personas con los mismos puestos, ¿no? así Ujú. es
es un derecho que tiene el trabajo como todos los tenemos, ¿no? Después de ese asesoramiento al desarrollo humano, pues ok, de dónde llegan las personas con discapacidad a las empresas? Al menos acá en el Valle de México, aparte de los centros de rehabilitación, hay agencias de inclusión laboral. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que ya pasaron por un proceso de rehabilitación funcional, que ya pasaron por un proceso de rehabilitación profesional. Incluso la Secretaría del Trabajo, desde el gobierno del presidente Fox, puso centros de evaluación de aptitudes para personas con discapacidad. Están en distintos lugares, por ejemplo, yo de los que sé, algunos están en algunos centros de rehabilitación, algunos están incluso en algunas universidades, o el que está aquí en la Ciudad de México estaba en las oficinas de la Canacintra, etcétera, ¿no? Ujú. Y hay muchas asociaciones civiles también que ya tienen esa metodología o que ya ubican esos centros de rehabilitación, perdón, de evaluación y envían a la persona con discapacidad para que le hagan la evaluación de aptitudes para ver para qué somos buenos, ¿no? De alguna manera, qué talento tenemos, porque hablar de una persona con discapacidad no pensamos en que perdió. Cuando fue un accidente súbito, probablemente perdió Ajá. una habilidad. Cuando sufrió de una enfermedad desde pequeño, probablemente sí, pero también desarrolló otras habilidades. Cierto, Entonces, cierto, entonces cierto. tenemos que saber en qué situación está. Por ejemplo, si yo voy a ser pianista, pues tengo que estudiar desde chico y a lo mejor tengo que tener ciertas cualidades en los dedos, cierta Sí. longitud, etcétera, ¿no? Ajá, ajá. Si yo voy a ser trapecista, probablemente lo que tenga que tener cierta percepción de espacios. Espacios, claro. Si soy arquitecto, pues también la percepción espacial es muy importante porque lo primero que voy a tener es una imagen mental de lo que voy a hacer. Luego lo voy a plasmar probablemente en un plano, 2 dimensiones, y luego lo voy a edificar en tercera dimensión. Pero si voy a hacer, por ejemplo, desafortunadamente no tengo una mano de obra calificada académicamente porque soy chofer y choqué y sufrí un traumatismo craneoencefálico y ya no voy a poder ser chofer, pero puedo hacer algunas otras cosas, pues a lo mejor puedo ver qué habilidad manual tengo, qué percepción Mm, de formas, qué discriminación de colores, porque pues muchas empresas, por ejemplo, se dedican a las telas, pues hay que teñirlas, los que venden las armadoras que hacen automóviles, refrigerados, pues los pintan, ¿no? Entonces, sí, se tiene que hacer esa investigación, esa evaluación de esas personas, pero ya sabiendo cuáles son los talentos de esa persona. Es más, se le dan a conocer a la persona para que ella sepa. Por ejemplo, yo en lo personal, por ejemplo, hago estudios de orientación vocacional ok. a chicos entre la secundaria y la preparatoria. Ajá. Era para saber, oye, pues yo quiero ser doctor porque mi papá es doctor. Entonces, muchas veces la vida nos da el gusto, pero la crueldad de ello está en que a veces no tenemos el talento, ¿no? Cierto. Entonces, pero sin embargo podemos tener talento para otras cosas, muchas más. Entonces, les hacemos esa evaluación de aptitudes, les hacemos una evaluación de intereses, pero también de habilidades académicas, es decir, yo ya estoy en segundo de preparatoria, cómo debo de leer, cómo debo de comprender la lectura, cómo debo de usar la gramática, cómo debo de escribir, qué nivel de matemáticas debo de tener, qué razonamiento numérico debo de tener, qué capacidad de aprendizaje numérico tengo. Ya con eso nosotros hacemos el plan de orientación. Tú me podías decir, oye, pero ¿para qué matemáticas si quiere estudiar filosofía? Ok, a lo mejor ya no las va a utilizar, pero el razonamiento matemático sí me desarrolla y sí me da cierta condición de certidumbre para proponer soluciones a Para ciertos proponer problemas. soluciones, sistematizar respuestas, incluso en la filosofía, pues está la lógica. La lógica Así es es, totalmente así es. un pensamiento estructurado que también tiene sus manifestaciones, vamos a llamarle matemáticas. Así Sí, es. sí, sí, sí. Y las matemáticas, si nos damos cuenta, lo utilizamos en Todos los todas días, las todo el tiempo. actividades. Sí, Es más, vamos a la tlapalería y no pedimos
Oye, deme un clavo de 2,5 centímetros, lo pedimos, deme un clavo de 2 pulgadas, Sí, de sí, tres sí, sí, octavos, etcétera. Entonces tenemos que hacer esa conversión, ¿no? O cierto, sea, sí, si nos ponemos a reflexionar en cuestiones prácticas, nos damos cuenta que las matemáticas las están en utilizamos en todos lados. todo. Al Sí, pagar el camión, al hacer el presupuesto para la despensa, al ahorrar, en fin, ¿no? En cierto, todo lo sí, utilizamos. ujú, No solo si vamos a ser contadores o administradores, correcto. somos administradores de nuestra propia Vida, economía. sí, Bueno, y entonces también, aparte de los talentos, debemos de reconocer que las personas con discapacidad pues tienen varias características personales, ¿no? Siempre van a tener una gran motivación para el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente a veces las barreras físicas y psicológicas a las cuales se enfrentan, pues no las sortean a la primera probablemente, ¿no? ujú, Entonces, pues, le tienen que dar una gran tolerancia a la frustración para hacer un segundo esfuerzo y cierto. cuando lo consiguen, pues están muy motivados a conservar Ese esa trabajo, motivación que se les da, claro, ¿no? Siempre hay un afán de superación personal, siempre ellos tienen como meta superarse cada día. Entonces, son gente que enfrenta sus retos, tienen un gran interés y disposición por aprender. Es lo que hemos observado a través de, pues, te digo, más de 30 años que hemos evaluado esto, ¿no? sí, Siempre son tienen una gran disposición para el trabajo. cierto. Entonces, sí, No, adelante, adelante. ok. Son constantes, no, casi no faltan, te digo, no se les tiene que hacer un horario especial, ¿no? Decir, bueno, pues como no te trasladas tan rápido, pues vas a llegar 15 minutos después de la hora, ¿no? Inclusive ellos lo verían, pues, de manera negativa para él, porque, lo No me que, trates diferente, aunque parece que me estás ayudando, en realidad no me estás ayudando. sí, sí, porque lo que les molesta mucho es que sea uno displicente con ellos, Así es. ¿no? Eh, pues son personas, tan productivas como los demás, y entonces necesitan tener, te digo, el mismo derecho, pero también la misma obligación, y creo que eso es lo que Claro. funciona mejor. Sí, sí, sí. Probablemente en ciertas discapacidades, pues sí, uno tiene que hacer ciertas prebendas. Por ejemplo, se puede ver que, sobre todo las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, pues Claro. sí tenemos que tener cierta condición de estar, porque el razonamiento es muy diferente. Sí, Este, Acuérdate que nosotros aprendemos a reprimirnos mucho, sí. ¿sí? Si nuestras emociones los Sí, sí, sí. hacemos nudo y nos aguantamos. Una de las características de la persona con discapacidad intelectual es que, pues no, fluye Ah, muy rápidamente su emoción, ¿sí? Entonces a veces sí tenemos que para tener ver cierto cómo. cuidado al dirigirnos a ellos, por ejemplo, Exacto. ¿no? Sí. Pero con las otras personas, pues no, o sea, eso está intacto en el aparato psíquico, ¿no? Sí, y también saber si tienen ciertas manifestaciones de emoción que a lo mejor a nuestros ojos pudieran ser exageradas, pues saber que es por esa situación física. O sea, no es no es algo que quieran hacer por deseo, sino por que es parte de su condición. Así es. Por Ujú, ejemplo, los chicos con síndrome de Down ujú. tienen una característica que son muy afables, ellos son Ujú. muy Sí, sí, cariñosos, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, no es otra cosa más que una condición Parte de su condición, de claro. discapacidad, ¿no? Ujú, Entonces, sí tenemos que ver, todo eso va en la parte de sensibilización que te comentaba hace un momento, ujú. dependiendo de la empresa, dependiendo del personal, y eso se hace un programa adecuado a ellos y se les hace, pero esa parte de sensibilización es muy importante para lograr Claro, una buena inclusión. claro. Incluso las empresas que hacen eso, pues tienen ciertos beneficios ya desde hace algunos años. Por ejemplo, pueden deducir de sus ingresos el 100% del impuesto sobre la renta Wow. que genere el contratar a alguna persona con O sea, discapacidad. del impuesto que se le retiene a la persona con discapacidad, con alguna discapacidad, la empresa tiene derecho a deducir el 100% de ese impuesto. De ese impuesto. Wow. Entonces,
Y algunos incluso, en algunos estados está el pago exento del impuesto sobre nómina, por Sobre ejemplo, nómina. de las personas con discapacidad, Así no de es, todas, así es, así es. solo de, ¿sí? Sí. Entonces, hay varios. Por ejemplo, si una persona tiene la necesidad de importar algún equipo para hacer alguna rampa, todo eso Ajá. lo puede deducir, Ah, todo ok. eso es deducible, ¿sí? Ok. O se le dan ciertas facilidades pues, para, Para la importación y todo. para importación y todo. Antes, por ejemplo, se creía que al contratar a una persona con discapacidad se le iba a incrementar el costo de las cuotas del seguro social. Esto no No, sucede, no es así. Ah, no es muy así, importante. Ok. ¿sí? Entonces, hay varias prebendas que yo creo que sí convendría la pena que cada empresa que tuviera el interés y la motivación para contratar a alguna persona con discapacidad, pues revisara qué beneficios tiene, ¿no? Claro. Y es ganar, ganar, porque pues, le da una oportunidad a una persona que requiere de esa oportunidad, que es un semejante nuestro, que es tan digno como nosotros, y además, pues, tiene un Tiene sus buen beneficios. trabajador, cumplido, productivo, y va Claro. a tener algunos beneficios. Ay, muy, muy interesante. Y después, si hace eso, ahora ya desde hace algunos años, las empresas que tienen alguna persona con discapacidad hacen una evaluación y solo deben de tener, dependiendo del número de trabajadores que tenga, Ujú. hay un porcentaje que deben de recurrir, uno, dos o tres, en fin, personas con discapacidad, y entonces pueden participar para el distintivo de empresa incluyente, que ahora inclusive también ya lo genera el Teletón, el distintivo Gilberto Rincón Ah, Gallardo. mira. Tengo entendido que este es el primer año que lo va a hacer, porque Ok, antes creo que lo hacía el CONAPRED, una cosa así, ¿no? ok, ok. También para hacer una empresa socialmente responsable o una empresa pues incluyente. Ya. Además, lo que sí hemos observado también es que, por ejemplo, las personas o las empresas que tienen estos distintivos sí, sí gozan de la preferencia de los consumidores de sus productos que hacen, ¿no? Ujú, ujú. Sí, claro. Entonces, Además. te- sí, además, entonces creo yo que es una labor bonita, importante. Nosotros en el Centro de Cirugía Especial de México atendemos a niños con parálisis cerebral. Ahí nuestro cuerpo médico les hace una cirugías para volverlos a posicionar, porque hay unos que están así nudos, y muchos de ellos incluso logran caminar. También se atiende niños quemados o niños que tienen hemangiomas, etcétera. Pero también nuestra labor es orientar a las empresas que en su momento quieren ser incluyentes, ¿no? Claro, claro. Oye, Jaime, no, pues muchísimas gracias. ¿Te falta alguna diapositiva aquí? Ah, no, ya terminamos con Ya, las diapositivas. sería La última. la última. No, y pues muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Sé que tienes más compromisos que atender y pues yo siempre le agradezco mucho a nuestros invitados aquí en Mundo Expo porque precisamente el tiempo es algo que no podemos recuperar y es lo más valioso que tenemos por dar y la verdad siempre les estoy muy agradecido a los invitados por estar aquí y a ti por compartirnos el conocimiento y pues a todos los amigos que nos escuchan de la industria de reuniones, de las exposiciones, de los congresos, de los eventos, piensen cómo podemos integrar a personas con discapacidad en algunas de las funciones que, sobre todo, que tienen mucho contacto con los visitantes, con la gente. Son personas, como tú bien dices, que tienen mucha resiliencia por la situación que están viviendo día con día. Son personas que están acostumbradas al esfuerzo, a echarle para adelante y, como bien dices, que se ponen la camiseta una vez que encuentran un trabajo que los valora y que lo sabe llevar más adelante, ¿no? Así es, y finalmente, pues bueno, pues cumplen con la obligación también de la empresa, ¿no? De participar Claro. en el desarrollo económico donde está asentado y además hacer esa labor social tan importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Oye, Jaime, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les voy a dejar aquí a ti, amigo, que nos estás viendo o que nos estás escuchando, amigo y amiga, aquí en Mundo Expo.
Te voy a dejar las formas de contacto que nos compartió el doctor Jaime Gamboa. Jaime Gamboa es el Centro de Cirugía Especial de México, que es www.centrodecirugía.org. Ahí les voy a dejar la liga. Están en Facebook también como Centro de Cirugía, en Instagram como ccem.iap. Aquí se los voy a poner la liga para que no batallen. Y en YouTube también tienen su canal como youtube.com/CCE Media Plus. También se los voy a dejar para que los contacten. Y a ti, Jaime, si alguien te quiere contactar por algún correo, por algún medio, ¿qué le sugieres? ¿Por dónde? Sí, bueno, me pueden escribir a mi correo, que es jgamboa@ccem.org.mx. Perfecto. Y si quieres me pueden mandar un WhatsApp claro. al 55 37 36 55 41. Perfecto, ya lo escucharon, el WhatsApp 55 37 36 55 41, su correo electrónico jgamboa@ccem.org.mx, también se los voy a dejar aquí en la descripción del episodio para que no batallen. Y recuerda también anotarte en mi newsletter, en el que envío cada día algún artículo, algún conocimiento que por ahí vimos, tanto de la industria de reuniones como de otros temas que también me interesan mucho compartirte. Y también te voy a dejar el link en la descripción del episodio para que no batalles, pones tu correo electrónico y día con día te va a llegar. Visita también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Estamos en todas ellas como @SomosMundoExpo. Y a mí en lo personal, yo soy un poquito más activo en Twitter. Me encuentras como @PacoLunaCampos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima y muchas gracias, Jaime. Al contrario, muchas gracias a ustedes y me encuentro a sus órdenes. Gracias.